Surco medio posterior. Tenemos que definir qué es anterior y qué es posterior para poder... Anterior, posterior. Evidentemente esto lo voy a tapar. Por ende, ustedes tienen que inferirlo de acuerdo a esto. El asta posterior va a ser afilada y va a llegar prácticamente a la superficie de la médula. En cambio, el asta anterior va a ser más gordita y no va a llegar. Va a estar bastante lejana, entonces yo puedo inferir que esto es la región posterior. Si esta es la región posterior, voy a indicar claramente que por donde va esta vena va a corresponder al surco medio posterior de la médula espinal. ¿Vale? Ok. El surco intermedio va a corresponder al surco que queda entre el surco posterolateral, que es la naciente o la entrante de las raíces dorsales del nervio espinal, ¿ya? Y el surco medio posterior, correspondiente a la división, como se ve acá, entre los fascículos grácil, que es medial, y cuneiforme, que es lateral. ¿Vamos? ¿Se ve? ¿Se comprende? Sí. Entonces, surco intermedio va a ser el surco de división entre fascículos grácil y cuneiforme. Fascículos grácil y cuneiforme, que visto desde el punto de vista longitudinal van a ser específicamente columnas, ya por ser vías ascendentes sensitivas. Columna grácil, columna cuneiforme. Entonces ya vimos el surco posterolateral, que es justo el surco en donde se ven las entrantes de las raíces posteriores del nervio espinal. Y el surco anterolateral va a ser un surco, ¿ya?, discontinuo correspondiente a las nacientes, ¿ya?, o filetes nerviosos de la raíz anterior del nervio espinal. Lo que encontramos ahí va a ser el surco anterolateral y estas van a ser las raíces anteriores del nervio espinal. En la parte exterior podemos ver, lamentablemente aquí tapado por venas y arterias, que nos encontramos con esta cavidad, como se ve acá, que en realidad es una fisura. A esto se le va a llamar fisura media anterior. ¿Sí? Líquido cefalorraquídeo. Ahora, nos vamos a encontrar como continuidad del surco medio posterior un septo o tabique que va a dividir a la médula espinal en dos partes. La columna dorsal se divide en dos partes, una parte derecha y otra parte izquierda. Ese tabique va a ser el septo medio posterior. Ahora, de acuerdo a estos surcos, septos y fisuras, vamos a determinar que la continuidad del surco anterolateral hasta la sustancia gris, la continuidad del surco posterolateral hasta la sustancia gris y la continuidad del septo medio posterior hasta el surco medio posterior y de la fisura media anterior van a poder dividir la sustancia gris, o sea, la sustancia blanca de la médula espinal en un cordón anterior entre el septo medio anterior y el surco anterolateral, en un cordón lateral entre el surco anterolateral y el surco posterolateral y un cordón posterior entre el surco posterolateral y el surco medio posterior. Recuerden, el intermedio posterior corresponde a la división entre fascículos grácil y cuneiforme. ¿Sí? Vamos a ver en el fondo de esta fisura media anterior continuidad de sustancia blanca entre uno y otro lado de la médula, a diferencia de lo que ocurra por posterior. A esto se le va a llamar comisura, a cualquier unión entre un lado y otro en el sistema nervioso. Por ende, esto va a ser la comisura blanca debido a que está formado por sustancia blanca. Lo que está por posterior va a ser la comisura gris, correspondiente a la sustancia intermedia medial. ¿Sí? Y en el centro de esta comisura gris va a tener el
Conducto central. Conducto central, que va a dividir a la comisura gris en una comisura gris anterior y otra posterior. Bien. Ahora vamos a tener un asta anterior, en la cual nos vamos a encontrar con la parte más anterior y gordita llamada cabeza, y otra parte que va a corresponder al cuerpo, la cual se va a unir a esta sustancia que va a ser sustancia gris intermedio lateral. ¿Ya? En cambio, el asta posterior va a tener un vértice que corresponderá a la cabeza, una región un poco más delgada llamada cuello, y finalmente va a terminar en una base que se va a unir también a la sustancia gris intermedia posterior. Entonces, en la asta posterior tenemos cabeza, cuello, base. En la asta anterior tenemos cabeza y base. ¿Está bien? Ese cuello. Ahí. ¿Y qué? Asta posterior. Eso es base. Uno se queda dormido, ¿vale? Ya. Nos vamos a encontrar con esta región que queda entre el vértice del asta posterior y la superficie. A esto se le llama tracto o fascículo posterolateral o dorsal de Lissauer. ¿Se acuerdan? Y siempre decía que este es el tracto posterolateral. ¿Vale? Nos vamos a encontrar con la médula y su rama sensitiva, que ya lo mencionamos, y nos vamos a encontrar con la rama motora. Rama sensitiva, raíz posterior del nervio espinal; rama motora, raíz anterior del nervio espinal. Para finalmente encontrarnos en la rama posterior, un poco después, ya como aferencia de la división de este nervio espinal para la raíz anterior y posterior, un aumento de volumen. A esto se le va a llamar ganglio de la raíz posterior o raíz dorsal, que va a ser el ganglio sensitivo y corresponderá al cúmulo de somas neuronales del nervio espinal. ¿Vale?